Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Fernando, un gusto estar con ustedes y un saludo a la audiencia. Bueno, en primer lugar, ¿qué sabemos? Digamos, ¿qué hizo el Banco Central con sus reservas de oro? Y sobre todo, ¿qué tiene de diferente con lo que se hizo en el pasado? Porque, digamos, siempre el Central trató de hacer rendir esas reservas en oro. Bueno, lo sorprendente de esto en realidad fue la Ujú, forma en que la sociedad, el público se enteró de esto, que fue a través de una presentación hecha por el sindicato, por la asociación bancaria. Es decir, que da la sensación de que no era la intención del gobierno hacer pública esta movilización del oro ujú. físico desde Argentina hacia algún otro lugar. Esto es cierto que se hace comúnmente, es cierto que una parte importante de los bancos centrales en países emergentes lo hacen, no tanto los países importantes no lo hacen, pero muchos países depositan el oro en otro lugar para tener un certificado y para tener mayores garantías a quien, por ejemplo, Ujú. fuera usado para invertir ese oro, que es una de las explicaciones, no la única, que dio el gobierno. Vos viste que, como bien dijiste, el ministro lo dijo en un tono muy campechano de, bueno, lo hacemos rendir como si tuviéramos un departamento. Eso sería, para explicarlo en términos muy simples, como hacer un plazo fijo de oro, Ujú. Eso ya se hizo en el que paga, pasado. que se hizo en el pasado y Ujú. que paga una tasa muy baja. Por lo tanto, uno espera que esto sea una operación de muy largo plazo, porque de lo contrario, Claro. esa tasa que paga, que es 0,30, 0,40%, 0,40% Ujú. por ciento anual, no te pagaría los costos de semejante seguro, transporte, etcétera. Ujú. Después hubo otra versión que interpretó sobre todo los economistas más especializados en estos temas, que es la que dio el presidente, donde dijo que se estaban preparando repos para eventualmente poder tener fondos líquidos a la hora de pagar sobre todo los pagos más importantes que vienen adelante. Hay muchos pagos todavía en estos Ujú. 5 meses, pero obviamente los pagos de los bonos en dólares que hay el 9 de enero. O- Entonces, bueno, Un, ahí un se repo, Jorge, pensó. para explicarle a la gente, digamos, un repo sería entregar el oro como garantía para recibir un préstamo. Sería eso, básicamente. Exactamente, como alguien dijo, es una especie de empeño sofisticado, digamos, pero empeño al fin, es decir, vos entregás Ujú. el oro y te dan algo más líquido, porque obviamente es muy difícil pagarle a un bonista con un cachito de onza de oro. Eh, pero bueno, esas son las dos opciones, ya ahí hay una cierta confusión, porque no es lo mismo usarlo para rendir y obtener una pequeña ganancia, que es importante, porque las reservas en general se invierten en lugares muy seguros, entonces las ganancias que tenés por las Claro. reservas, la verdad que son muy bajas, a usarlo como un colateral, como una garantía de este Ujú. empeño para conseguir fondos. ¿Por qué es distinto? Porque, bueno, en un caso estás haciendo una administración tratando de hacer eficiente el rendimiento de tus reservas, en el otro estás mostrando una debilidad muy importante en las finanzas públicas, porque estás pagando o estás realizando un flujo de pagos liquidando un stock, de los pocos stock que estás Claro. teniendo, ¿no? Entonces, Ujú. la señal que estás dando en ese sentido es bastante complicada, y yo creo que por eso, al margen de las medidas de hace 2 semanas, el riesgo país se ha mantenido en niveles Ujú. muy altos, porque la sensación que decís es, yo de cualquier forma te voy a pagar en enero y voy a empeñar el oro, por ejemplo, para pagarte en enero, pero a la vez estás diciendo, visto de otra forma es, che, tienen que empeñar el oro para pagar en enero, es decir, Ujú. que no van a acumular reservas en lo que queda del año suficientes para esos pagos que hay. Bien. Entonces, Ahora, y después, quiero bueno, meterme también, ahí está claro, digamos, ese anticipo que dice el gobierno, como lo mismo que ocurrió con un mensaje por Twitter del secretario de Finanzas Pablo Quirno un domingo a la noche, un par de semanas atrás, digamos, por un lado puede dar certeza de pago y por el otro puede ser una señal, miren que lo tengo que avisar, porque no todos me creen que voy a pagar. Ahora, dejando eso de lado, el tema del oro, el riesgo de embargos, con todo lo que ya atravesó el Banco Central de la Argentina en el momento de los holdouts allá antes de la negociación y con lo que atravesó después con juicios como los que tiene actualmente por la expropiación de YPF,
con toda esa experiencia, y vos has estado allí en la mesa de decisiones, ¿ya a esta altura no hay certezas acerca de qué es riesgoso y qué no lo es en materia de embargos? A ver, vos has trabajado también justamente con abogados, entonces vos sabés que sí, y esto es un chiste de los economistas, los abogados, vos Sí. sabés que hay algo que no podemos nunca tener certezas, es con alguna decisión que depende de los abogados. Ok. No, yo en Twitter intenté, al margen del chiste, intenté rescatar esta cuestión. Es cierto que hay riesgo de embargo, ese riesgo está presente siempre. Asimismo, yo ponía y remarcaba que en el Banco Central, en todo ese tiempo, hemos ganado todos los juicios que tenían que ver con embargos, sobre todo uno muy importante, que es el juicio que se siguió en los tribunales de Nueva York por el tema de, bueno, el tema de los famosos holdouts, etcétera, donde se nos habían embargado 150 millones de dólares en la Fed de Nueva York, eran dólares directamente de una cuenta que todo el mundo usa porque la Fed de Nueva York es como el centro, el embudo de todos los pagos internacionales, y, y lo ganamos, y se ganaron otros juicios. O sea, de eso estoy seguro de que el Banco Central tiene toda la capacidad para ganar los juicios. Pero eso no quiere decir que no pueda plantearse un juicio, que no pueda abrirse el juicio, que tengas que llegar a la Cámara, y eso pasa mucho tiempo, y sobre todo, vos lo sabes muy bien, tiene costos exorbitantes en términos de los bufetes de Claro. abogados que tenés que contratar, etcétera, etcétera, Y etcétera. costos que se pueden Entonces, comer la rentabilidad que da el oro depositado en el exterior. eso descontalo. Pero además ha habido casos, está bien que son casos especiales, uno puede decir, bueno, pero recordemos ahí mismo en Londres, vos tuviste todo el tema de que en un momento Inglaterra decidió reconocer el gobierno de Guaidó, que era un gobierno provisional, etcétera, que había en Venezuela, y entonces le quitaron la posibilidad al gobierno de Maduro de un día para el otro de decir, usted puede disponer de estas reservas. Y así ha pasado en otros casos. Entonces, lo único que yo decía es, para mantener las condiciones de esos juicios, lo que hay que mantener es la idea del alter ego. Todos los juicios esos se ganaron Claro. basado en la idea de que los bancos centrales usan y llevan las reservas a esos lugares para cumplir sus funciones de banco central, es decir, para darle una rentabilidad, etcétera, etcétera. Y una de las cosas importantes, para no ser técnico, pero esto es una cuestión jurídica, el alter ego, que es el corazón del triunfo en esos juicios, significa que el Banco Central no recibe instrucciones o no está haciendo cosas en nombre del Tesoro. Eso en términos legales en Argentina está cubierto, porque la verdad es que el artículo 4 de la Carta Orgánica dice que el Banco Central no puede recibir instrucciones del gobierno, del ministro ni del presidente, solo del Congreso. Entonces, lo que yo decía es, ¿por qué no somos más prolijos y en vez de comunicar estas cosas Caputo o Milei, estas cosas las tiene que comunicar solamente el presidente del Banco Central o el vice o quien quiera, o el secretario de prensa, pero el Banco Central comunicárselo al Congreso, al público, pero que no aparezca como una orden, como una instrucción, como algo que se le ocurre al Ok. secretario de Finanzas. Me Vos, parece que vos esa decís que, por prolijidad... ejemplo, el video de la entrevista de Luis Caputo hablando de este tema, ya debe haber algún abogado en Nueva York, en Londres o donde sea, que ya lo está mirando y está hablando de esto. Está diciendo, bueno, al final no hay tal alter ego. Es el ministro de Economía quien está ordenando qué se hace con el oro del Banco Central. Y en parte yo creo que hay algo de eso. Hay algo de Bien. eso. Por eso hay que ser prolijo, nada más. No está mal, en principio, si tenemos garantizada esa rentabilidad, si, usarlo para hacer ese plazo fijo. Lo de usarlo como un empeño, lo entiendo, las reservas están para usarse, pero me parece que subyace a todo esto, Fernando, y eso lo Claro. hemos hablado en otras ocasiones, un problema más de fondo que es por qué no estás acumulando reservas, ¿no? Bien, bueno, entonces vamos a meternos ahí. ¿Qué está pasando con esta fase del plan monetario, sobre todo? Esta semana el Banco Central publicó un documento diciendo que va, entre comillas, a congelar la base monetaria amplia y que a partir de allí la emisión se termina. Los pasivos pasan al Tesoro y la inflación va a seguir en este camino descendente. ¿Qué crees que va a pasar en este sentido con esta decisión del Central? Bueno, la comunicación central está bastante prolija y está presentada de una forma donde los números que ellos proponen tienen unos grados de libertad bastante grandes porque están proponiendo un tamaño
de la base monetaria amplia y un concepto de la base monetaria amplia muy grande. Uno podría pensar que habría que pensar otros conceptos porque ahora una parte de esa función ha ido a parar al Tesoro y está en una cuenta, esto es un poco técnico, ¿no? Pero está en una cuenta esterilizado en el Banco Central. Sí. Entonces, tener en cuenta eso o no a la hora de fijar los objetivos. Después hubo mucha confusión también entre lo que escribió el Banco Central, que ya te digo, me parece que tiene muchos grados de libertad, con distintas cosas que fue diciendo el presidente, incluso algunas interpretaciones sobre si voy a tener un superávit fiscal de 9 billones, eso lo esterilizo. Me parece que, a pesar de ese escrito del Banco Central, que insisto, me parece que está bastante prolijo, hay una incertidumbre fundamental que es, no está claro hacia dónde queremos ir o quiere el gobierno ir en términos de régimen cambiario deseado, cuál va a ser el objetivo, si es la dolarización, una competencia de monedas, la desaparición del peso, como pareciera ser en ese caso. Entonces, si es lo que se acordó con el Fondo Monetario, donde en realidad seguirían las monedas, seguiría el peso, tendría el privilegio de ser el instrumento para pagar los impuestos, etcétera, como si de pronto se insiste con esta idea de la dolarización endógena. Me parece que esa incertidumbre que hay en donde el gobierno no termina de definir cuál va a ser el régimen al que pretende ir, es también una de las cuestiones que conspira en contra, porque todo el mundo piensa, bueno, pero si hay un cambio trascendental en el régimen, se tiran a la pileta con poca agua para hacer una dolarización, etcétera, es probable que va a haber una devaluación por última vez, pongámoslo en estos Bien, términos, ahora, porque si es la inflación es así, baja. no debieran avisar tanto, Jorge, ¿no es así? Digamos, no debieran mostrar todas las cartas Es al que no están mercado. avisando de nada, porque un día te dicen una cosa, otro día te dicen otra, entonces justamente la gente hace el razonamiento que estás haciendo vos. ¿No será que en algún momento me hacen la convergencia a un tipo de cambio más alto y ahí liberan el cepo y deciden presentar un régimen cambiario formal? Entonces, eso mismo conspira contra el problema de la acumulación de reservas, que es un problema complicado, porque en la primera parte digamos, no el semestre, en los primeros 5 meses el gobierno había sido exitoso en reconstruir las reservas netas. Digamos que lo hizo sobre todo a fuerza de dos cosas, que es el saldo comercial, que es, por un lado, estableció un cronograma de pagos muy largo para los importadores y prácticamente eliminó los pagos al contado. Y por el otro, lo ayudó muchísimo una recesión muy brutal, que es la que estamos viviendo, en donde las importaciones cayeron a 4.000 millones. Claro. Pero además de caer a 4.000 millones, vos prácticamente una parte importante de eso lo fuiste postergando. Entonces, eso fue una cuestión muy importante para poder acumular reservas. Lo que estamos viendo ahora es que las reservas han vuelto al terreno negativo, sobre todo si uno toma en cuenta el BOPREAL, toma en cuenta los pagos que hay en los próximos 12 meses, y por suerte que tuvimos la renovación del swap de China. Y el otro punto es, si vos no pudiste comprar en los meses mejores, que serían mayo, a junio, julio y estos 15 días, julio, y por ahí 10 o 15 días de agosto, el segundo semestre se te pone cuesta arriba. Adicionalmente, ¿qué vimos? Que se hace una apuesta muy fuerte a controlar la brecha, eso puede ser discutible o no, pero a controlar la brecha usando reservas. Y entonces ahí es otra fuente donde evidentemente vas a perder reservas. Otra señal de que no vas a acumularlas. Ahora, pasados estos primeros 7 meses y sobre todo visto lo que ocurrió con la inflación, hay una decisión del gobierno clarísima en el discurso y también en la acción de poner al frente de la pelea contra la inflación al tema del equilibrio fiscal, digamos, a que haya superávit fiscal tanto primario como financiero. Después de tantos años que ocurrió lo contrario, ¿qué reflexión tenés sobre eso? Digamos, finalmente vino un gobierno que puso el superávit fiscal adelante de todo, lo pagamos con una recesión clarísima, pero finalmente la inflación está bajando. Sí, el trabajo sobre el frente fiscal es algo muy relevante.
Hay algunos caveats, perdón, algunas aclaraciones o algunos peros que se pueden decir que son también importantes, pero en principio vos tenés que es un gobierno que se mostró muy decidido a reducir el déficit fiscal. Eso está bien, podría haber sido más lento, podría haber sido menos brutal en el sentido de que una parte importante de esa reducción del déficit fiscal se hizo postergando pagos y en todos los meses vos tenés postergaciones de pagos. El último resultado fiscal que vos tenés es claro que hubo postergación de pagos a las universidades, que hubo postergación de pagos sobre todo en el sector energético, pero bueno, lo que mostró es que si uno tiene una voluntad muy decidida, y eso hay que reconocer que la ha tenido para focalizar en que el déficit fiscal es un problema importante, aún en una forma atada con alambre, diría yo, y muchas veces preservando algunos privilegios que podrían ser los que se tendrían que haber atacado, es reconocible que llevó al superávit fiscal, y eso es bueno que lo discuta la sociedad porque yo creo que el tema de la imposibilidad de lograr el equilibrio fiscal muchas veces estaba sobreestimado, sobre todo tanto en el gobierno de Macri como sobre todo en los gobiernos más orientados por el peronismo. Y me parece que esa es una discusión que nos debemos. Obviamente hay formas mejores o peores de lograr el equilibrio fiscal. Pisando transferencias a provincias, pasándole todo el costo del ajuste a las provincias que tenían superávit y por eso lo están pudiendo bancar. No es la forma más prolija, pero bueno, esa es una parte. La otra parte, déjame decirte una cosa, Fernando, que es importante, porque también la dijo el presidente, lo del superávit financiero. La deuda va a ser todo un tema y nos escaparía esta corta entrevista, pero lo podemos charlar en algún otro momento. Yo creo que la deuda va a ser el gran protagonista, pero sobre todo, ¿por qué? Porque la forma en que toma la deuda y la forma en que se endeuda Caputo tiende a esconder, sin que esto signifique una mala palabra, a esconder el déficit financiero. ¿Por qué lo digo esto? Porque la mayoría de las emisiones que se hacen, salvo las que vienen de siempre, que tienen 100 de deuda y 10 de cupón, y el cupón vos lo registrás, el interés como déficit financiero. Acá no, acá estamos, casi todo lo que estamos emitiendo son deuda con descuento o deuda capitalizable como las LEFI, entonces todo va, como se dice técnicamente, por debajo de la línea, es decir, daría la sensación de que vos no pagás intereses, simplemente yo te compro una deuda, vos me haces un descuento en esa deuda, y después me pagás los 100, como son las LECAP, como es la LEFI, que es una deuda que se capitaliza. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo está siendo registrado como capital y por eso es tan bajo el déficit financiero. Es un pero es un pero importante, porque en realidad es en la deuda donde vos vas a ir viendo que se acumula ese déficit financiero que en los números, en la forma de llevar las cuentas en base caja, no se ve. Bien. Entonces, con eso tengamos cuidado con lo del superávit financiero. Importante la distinción. Jorge, lo último para cerrar. En estos días el ministro de Economía le dice a empresarios, por ejemplo, trascendió después de la reunión con los supermercadistas, antes de fin de año, si seguimos con este plan, la inflación puede estar cerca de cero. ¿Crees que eso es realmente así? O sea, si el plan monetario sigue adelante tal como se expresó, ¿la baja de la inflación puede ser tan rotunda? Mirá, el gobierno ha usado un instrumento para bajar la inflación, que es un instrumento que en general otros espacios políticos, otros espacios más progresistas o más sensibles a los problemas sociales le tienen mucho miedo, que es la recesión. Y la verdad que lo han usado como un instrumento que no le da aparentemente ningún temor. Yo creo que todo esto ha funcionado en parte, como te decía, por la recesión. Porque la recesión te ayudó a acumular reservas, por un lado, y la recesión te ayudó a hacer la famosa política de ingresos que los heterodoxos hacen con reuniones, con palos, con zanahoria, con todas las cosas esas. Acá la política de ingresos de este gobierno fue muy simple. Hago una recesión brutal que ordena a la fijación de salarios, que ordena la fijación de precios. Ahora bien, ¿cuánto tiempo resiste una sociedad una recesión como esta? Y si ese fenómeno antiinflacionario sin recesión se puede mantener, lo mismo que la acumulación de reservas. Yo creo que ahí está la gran encerrona de este gobierno. Son dos temas. Uno, un tipo de cambio que va a estar apreciado, y eso ayuda a la inflación, pero va a estar apreciado, que alguna vez posiblemente haya que corregir.
Si no, va a ser una deflación al estilo de la convertibilidad, que es imposible y es aún más recesiva. Y la otra es una recesión de la cual es muy fácil entrar, pero yo creo que el gobierno no sabe cómo salir y todavía no ha empezado a percibir, engolosinado y con justicia, con la baja tan rápida de la inflación, Claro. no sabe cómo salir y que me parece que cada vez va a ser, en términos políticos y sociales, mucho, pero mucho más importante. Entonces, me parece que eso que dice Caputo, si se lograra, se lograría en base a mantener esta brutal recesión y yo creo que es muy difícil que sea soportable. Pero bueno, lo iremos viendo con el tiempo. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos. Un fuerte Un saludo abrazo. grande a toda la audiencia. Jorge Carrera, exdirector del Banco Central durante la gestión anterior y también durante los años del kirchnerismo, una distinción importante la que hacía con respecto al tema del oro y al tema del envío del oro al exterior. Hay dos cosas que se pueden hacer con el oro.